mi vida, Jesús, pues Él agora en mí está. Mi vida, Jesús, y su amorada en mi corazón. Cuando estamos pensando en el bautismo en aguas, algunos pueden considerar que es un rito de la iglesia cristiana. Y sí, Cristo sí nos dejó dos ritos. La cena del Señor, que hoy estamos celebrando, y el bautismo en aguas. Y la orden correcta o secuencial es primero el bautismo en aguas y después la cena del Señor. Por eso es que nadie debe participar de la cena del Señor si todavía no ha sido bautizado en las aguas, porque el bautismo en aguas manifiestan su identificación, no únicamente a Cristo en su resurrección, sino también en su muerte. Y manifiestan también que están entrando en esas aguas porque reconocen que son pecadores y necesitan de la purificación. Y otro nombre que es dado en las Escrituras al bautismo en las aguas es el rito de la purificación. Además, el bautismo en aguas no se inició en los días de Juan el Bautista. O sea, hay evidencias de que el bautismo en aguas ya era practicado por otro grupo religioso como los esenios. Los esenios eran un grupo contemporáneo a Juan, y ellos tenían otra forma de ver la ley, otra forma de ver el templo. Ellos adoraban en otro lugar y no se reunían en el templo. Ellos se consideraban el grupo, y ustedes ya pueden imaginarse cuál era el espíritu de los esenios. Ellos se consideraban que eran los únicos aceptados y aprobados por el Señor debido a su forma de vivir. De hecho, ellos practicaban el bautismo en aguas para poder dar inicialización a sus nuevos convertidos. Algunos creen que Juan el Bautista creció entre los esenios. Bueno, ustedes saben, él nació cuando sus padres ya eran viejitos, entonces se cree, según la tradición, que él creció entre los esenios y ahí fue donde él aprendió a bautizar en aguas. Bueno, la verdad es que no importa ese punto de la historia, sino interesa lo que realmente interesa, la razón por la cual él vino a bautizar en aguas. Y la razón principal es porque él recibió una orden del Señor en el desierto, cuando él estaba ahí, que debía bautizar como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, la razón principal del bautismo en aguas no era únicamente bautizar personas, sino que el pueblo identificara, y principalmente Juan identificara quién era el Mesías. Juan fue enviado por el Padre para identificar al Mesías, y debido a que Juan fue amado por Dios en el desierto para ser el heraldo del rey, aquel que lo presentaría al pueblo, dice ahí en Juan capítulo 1, dice: aquel que me envió me ordenó, aquel que vieras descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y por eso estoy aquí. Pero él nos presenta, entonces es el ministerio que nos queremos ver esta mañana,
que es vital para la vida cristiana y para la vida de todo ser humano que necesita reconocer sus pecados y su condición. Creo que algunos de nosotros no tenemos muy claro la relación entre lo que somos y lo que hacemos. Cuando el Señor murió en la cruz, Él destruyó lo que somos, pecado. Y también Él perdonó nuestros pecados. Pero después de su muerte, después de que iniciamos nuestra caminata y nuestra peregrinación en la tierra, Él comienza por su Espíritu Santo, que viene a morar a nuestros corazones, a tratar con lo que hacemos, pecados, las obras. Por eso es que la Escritura dice que aquel que hace las obras de la carne, pecados, y hay una lista ahí en Gálatas de varias cosas: fornicación, adulterio, borracheras, lascivia. Y ustedes recuerdan toda esa lista. Y dice claramente que esas son obras de la carne y que los que practiquen esas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros necesitamos que el Señor trate con lo que hacemos ahora, para Él nos libertar. Pero hay una promesa dicha por los profetas desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 36, abran ahí sus Biblias. Versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 29. Ezequiel 36, 25, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, es lo que dice en el verso 25. No es una obra propiamente del bautismo en agua, en el acto, sino esa pureza es de otras aguas que esto representa, que es el Espíritu Santo. Y dice, y los daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, la obstinación, la dureza, la falta de sensibilidad va a ser quitado del corazón humano para responder al toque de Dios inmediatamente. Y os daré un corazón de carne, dice, sensible. Y pondré dentro de vosotros, oigan lo que aquí dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿En qué momento? Después de la purificación. Amén. O de nuevo, no está hablando propiamente del bautismo, del acto de bautismo. Eso representa lo que el Señor va a hacer. Mi mensaje termina con una parte muy importante de lo que el Señor está hablando aquí. Pero luego dice, pondré mi espíritu entre vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea, Él hace una alianza entre Dios y su pueblo. Su espíritu es el eslabón que nos une a Dios. Aquel que no tiene el espíritu de Dios no puede unirse a Dios. Todo humano necesita tener al espíritu de Dios dentro de él. Y eso viene cuando el hombre es purificado de sus pecados. Y dice, os libraré de todas vuestras inmundicias, os guardaré. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre.
Pero, ¿cuántos de ustedes notaran algo importante en este versículo? Él le dice, os daré y pondré y quitaré y os daré y pondré dentro de vosotros y haré y guardaréis. Entonces, esto como resultado de, ¿qué es lo que ustedes notan? Una obra divina. Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Y lo único que Él está pidiendo de nosotros, la sensibilidad de nos adaptar a su plano, a su propósito. Y algunos se preguntan, pero ¿qué es lo que voy a hacer yo, Señor, para libertarme de lo que soy, lleno de debilidades, de flaquezas, cautivo a mis apetitos? Y el Señor lo sabe. Y Él lo sabe aún antes de haberte salvado. Y Él sabe que aún pecarás en algunos momentos de tu vida. Él sabe eso. Él no ignora la realidad de tu vida. Ay, pero ¿qué es lo que yo hice con este? Lo salvé y miren qué personita. No, Él no tiene ese pensamiento. Él va a hacer su obra. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que poner una parte. ¿Qué es lo que el Señor quiere de los hombres? Cuando está hablando de esparcir, no está hablando del bautismo por aspersión. Está hablando de la purificación que eso representa. Está hablando de lo que Dios quiere hacer para... ¿Cuántos de ustedes usan agua para limpiarse todos los días? ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque es lo que representa el agua físicamente. Y hablando desde la perspectiva de la salud, todos nosotros necesitamos de agua. Y no solamente para lavarnos las manos. El cuerpo, hasta para beber. El agua purifica los riñones. El agua, nosotros según casi 75% de agua. Entonces necesitamos de agua interiormente, más de que grasa. La mayoría de nosotros gustamos de las hamburguesas y todas aquellas cosas, pero deliciosas en el paladar. ¿No es cierto? Y tenemos resultados aquí en la cintura. Pero si bebemos agua, la purificación que eso representa, el Señor va a mostrarnos ese resultado en nuestras vidas. Ahora, nadie puede ser purificado sin arrepentimiento, porque lo que trae la verdadera purificación es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un dolor y un cambio de mente, según la definición de la palabra griega. El dolor en el corazón de reconocer que somos pecadores. Y ese reconocimiento solo viene por la obra del Espíritu Santo. Porque dice en Juan capítulo 16 que parte del ministerio del Espíritu es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque el propio apóstol Juan, cuando está predicando a Cornelio, el apóstol Pedro predicando a Cornelio y a su casa, él les dice, porque a este Jesús Dios destinó para ser juez de vivos y de muertos. Lo que Pedro estaba diciendo en su mensaje es que Jesús en su ministerio hay dos partes importantes. Él salva y él también juzga, él es juez. Por eso que en Juan capítulo 3 dice el escritor del Evangelio que todo aquel que no cree en el Hijo, ¿cuántos recuerdan de ese pasaje? Ya fue condenado. O sea, es la fe en el Hijo que nos libra del juicio. Entonces perciben cómo es que Jesús tiene en sí mismo su ministerio de Salvador como de juez. De Salvador para aquellos que creen en Él. Y Él va a perdonar sus pecados. Pero de juez para aquellos que no creen y están se deleitando en el pecado y la inmundicia. En Hechos capítulo 2, versículo 37, el apóstol Pedro, cuando está predicando en su primer discurso después de Pentecostés,
Escuchen lo que dice en el versículo 37. Esta es la reacción de los oyentes. Al oír esto, ¿a qué cosa? A la predicación de Pedro, a lo que él estaba diciéndoles. Entonces dice, oiga lo que produjo la predicación, y ese es el propósito de la predicación de Dios, de la predicación, de aquel que habla la palabra de Dios. Y al oír esto, ¿qué sucedió? Se compungieron de corazón. ¿Qué eso significa? Se sintieran pequeños, apretados, presionados de la necesidad de un arrepentimiento. La mensaje de Pedro trajo a ellos el entendimiento, la realidad de su condición y la realidad divina también. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y todos aquellos que quieren ser salvos aceptarán la provisión divina para ser salvos. Entonces, aquí el Espíritu Santo primero trata con el corazón de cada uno, compungiéndolos, colocando una conciencia que realmente son, porque nadie puede arrepentirse si primero no se da cuenta de lo que es o de lo que ha hecho. Es por eso es que niños pequeños no deben ser bautizados, porque los niños inocentes aún no tienen conciencia propia del pecado. Niños pequeños aún no están conscientes de su pecado. Ellos comienzan a adquirir ese conocimiento después de algunos años, cuando comienzan a tener relación con todos los adultos y el resto de los niños, y entonces comienzan a mentir y esto y el otro. Y la naturaleza ya de por sí es rebelde. Pero la conciencia solo se adquiere cuando somos expuestos y se pierde aquella inocencia que Dios guarda hasta cierto punto a las crianzas, a los niños. Entonces el verdadero arrepentimiento es un don que se da para que cuando la persona ya está consciente de su condición, pues, se arrepienta. Por eso dice que se fueron compungidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no sabían qué hacer con aquel dolor en sus corazones. No sabían qué hacer, cómo administrar lo que ellos estaban sintiendo adentro. Y entonces díceles Pedro, él ya sabía, ya tenía esa experiencia en su alma. ¿Y qué les dice Pedro? Arrepentíos. Después del toque divino, después de la convicción de pecado en el corazón, ahora viene la parte humana, ¿sí? La parte que le corresponde al hombre. Entonces ya reconoce que es pecador y entonces debe arrepentirse. O sea, decir: Señor, según la definición griega. Sí, reconocerlo, sentir dolor y cambiar de mente. Abandonar esa vida. Y después viene la conversión. Y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Perciban qué importante entonces es la secuencia que los apóstoles daban al bautismo en aguas. Aquí está diciendo: sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos eran bautizados en el nombre de Jesús. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entienden? Los tres son títulos. Dios, título. Dios tiene su nombre, ¿sí? Hijo, no es un título, es una posición, pero Él tiene su nombre. Por eso, el nombre que representa a la deidad en esta tierra es el Señor Jesucristo. Por eso es que eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Usted puede ver eso en el libro de los Hechos, que todos eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dice: para perdón de sus pecados, el arrepentimiento es necesario y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Entonces existe una secuencia aquí necesaria para poder, según Pedro en este momento, en su vida ministerial, para recibir el Espíritu Santo. Primero,
la convicción del pecado, que es una obra divina, luego el arrepentimiento, que no todos están dispuestos, y todos van a recibir el toque. En este mundo, todo ser humano va a recibir el toque divino, porque eso será un testimonio eterno de que Dios les mostró misericordia. Él llegó, y aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy, ábreme, yo quiero entrar a tu vida. Dios estará tocando si necesitas de mí, pero solo el necesitado va a decir, sí, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. O sea, requiere de humillación. Dejar a un lado el orgullo humano. No, yo no necesito de Dios, como algunos que se creen ateos. Pero el ateísmo es pura conveniencia. Entonces, podemos decir en este sentido, escuchen bien lo que voy a decir, que el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento, el bautismo que prepara los corazones para recibir al Señor y que es vigente todavía. O sea, no tienen por qué existir más dos bautismos en aguas literales. Pero lo que representa Juan no es el bautismo en aguas propiamente, sino él mismo dijo, bautismo en arrepentimiento. Y ese es el punto. Traer al corazón una preparación es lo que veremos en relación al ministerio de Juan, porque antes de recibir el perdón de los pecados, tiene que experimentar el corazón humano un bautismo de arrepentimiento. Por eso, cuando Juan se opuso en bautizar a Jesús, una de las razones es porque el bautismo de arrepentimiento de Juan era para preparar el camino del Señor. No para preparar al Señor. Me explico. Y delante de él, como vimos esta mañana, era Dios mismo que estaba ahí delante de Juan. Cuando Juan vio eso, él vio la confirmación, él vio el espíritu de Dios, pero él sabía por testimonio que ese era el Mesías. Obviamente, él no estaba dispuesto a bautizarlo, pero hubo ese bautismo porque Juan entendió que debía hacerlo. Vamos a ver qué es lo que eso significa. Pero el ministerio de Juan era preparar el camino del Señor, o sea, para que el pueblo se preparara para recibir al Mesías y no para bautizar al Mesías en sí. Mas lo bautizó, como ya hemos leído en Juan, porque Jesús le dice, es necesario, en Mateo también, que cumplamos toda justicia. ¿Qué es lo que significa cumplir toda justicia? Y yo tengo 4 aplicaciones sobre esa frase, porque solo cuando Juan oyó, así que cumplamos toda justicia, fue que él estuvo dispuesto a bautizarlo. Entonces ahí él entendió algo con eso, que nosotros también necesitamos entender. Reveló que el bautismo de Juan, primero, era del cielo. De ahí que Jesús mismo se bautizó. ¿Por qué? Porque para decir que ese bautismo era de Dios. Si el propio Jesús no se bautiza en el bautismo de Juan, eso significaría que ni el propio Mesías estaba aprobando el bautismo de Juan como enviado del cielo. ¿Entienden? Por eso es que le dice, cumplamos toda justicia es necesario, Juan. Dios te envió y yo quiero dar testimonio al pueblo que Dios te envió. Por tanto es necesario que me bautices.
Ah, está bien, Señor. Segunda razón. Cuando Jesús se bautizó en las aguas, Él estaba identificándose con los pecadores en su misión vicaria. Y esto es muy importante entenderlo. En su misión vicaria. ¿Qué es misión vicaria? Que Dios, a través del Mesías, estaba tomando el lugar del pecador. Hasta el lugar de juicio estaba tomando. Estaba diciendo, yo voy a tomar o recibir el juicio que a ustedes les corresponde, porque a todo pecador le corresponde ir al infierno. Mas el día que ustedes crean en mí, si ustedes no creen, vendrá la consecuencia del infierno. Pero el que cree en mí no va más para ese lugar. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron totalmente perdonados por la gracias a Dios. Perdonados, mas debido a su misión vicaria o sustitutiva a favor del hombre pecador. Eso significaba también cumplir toda justicia. Era una manifestación de la justicia de Dios dada a los hombres, porque reveló que a través del instrumento espiritual llamado arrepentimiento, los pecadores encuentran la llave para se encajar en el plan de Dios y ser salvo. Aleluya. Oh, mire, qué revelación. En el plano divino, Dios planeó todo eso. Juan, yo estoy aquí y todos deben entender por qué yo estoy haciendo para que ellos también se encajen en el plano divino, en el plan divino y sean salvos. Ah, sí, Señor. Ah, Señor, está bien, Señor Jesús. Yo lo haré a pesar de que yo no soy digno ni siquiera de llevar tus sandalias. Justicia de Dios, porque a pesar de que Jesús personalmente no debía ser bautizado, porque Él era santo y no pecador, no había ningún pecado. Solo los pecadores necesitan ser bautizados. Él no tenía por qué ser bautizado. Además, el propio Dios manifestado en carne. Entonces, para Juan era insólito tener que hacer eso, bautizarlo. Pero era necesario. Y aquí la otra parte importante, para revelar también que en la identificación con el pecador, primero hubo una identificación vicaria, sustitución. Ahora Él está revelando otra identificación con el pecador. El Mesías llevaría la culpa de ellos y aquí revelaba su misión expiatoria, porque es la expiación la que nos libra de la culpa, la que nos libra de las consecuencias del propio pecado. Por eso, cuando Cristo fue cuestionado por los principales sacerdotes, después de que Él limpió el templo la segunda vez, Él fue cuestionado diciendo, pero ¿con qué autoridad? ¿Purificas? Es lo que la pregunta, es lo que dice. ¿Limpias el templo? ¿Con qué autoridad? En esa ocasión, el Señor también aprovechó para hacerles otra pregunta. Él les dice, si ustedes me responden, ¿con qué autoridad? Yo les digo a ustedes con qué autoridad hago esto. Pero cuando Él hizo la pregunta, el Señor tenía dos propósitos. El primer propósito, mostrar que ellos no eran honestos como principales sacerdotes y con los escribas. Y los ancianos del pueblo. Y el segundo propósito, para mostrar públicamente que ellos rechazaron el camino de Dios. Vean, ¿cómo es que eso va a suceder? La razón por la cual Él hizo otra pregunta a los fariseos, a los principales sacerdotes y a los ancianos, es para revelar dos cosas, dos propósitos. La falta de honestidad de ellos, porque eran religiosos, falsos. Y segundo, ¿quién se recuerda? Para mostrar que ellos
a pesar de ser líderes, estaban rechazando el plan divino. Quiero les mostrar eso. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. Me dicen amén. Capítulo 21 y versículo 23. Leeremos hasta el 26. Bueno, vamos con toda atención. Vamos ahora. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Escuchen, ¿quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os daré con qué autoridad hago estas cosas. Como el propio Señor dice que el Señor vino a curar a los sordos, dar vista a los ciegos, pero aquellos que dicen que ven están ciegos. Versículo 25. Oigan lo que él hace. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Vean aquí el plan divino, la justicia divina. ¿Del cielo o de los hombres? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque ya sabemos, podemos decirlo, ¿no es cierto? Pero aquellos que estaban ahí, debido a que estaban dudando del ministerio de Juan, a pesar de que el pueblo seguía al profeta, ellos no estaban muy dispuestos, porque la conveniencia, la comodidad de su ministerio era más importante, era su prioridad principal. No querían humillarse delante del camino del Bautista, debajo de un camino de arrepentimiento. Esos ignorantes son los que siguen el evangelio. Los que se arrepienten, los que reconocen su necesidad. Entonces, qué triste es que hasta el día de hoy ese espíritu continúa. Las personas no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque primero es un acto de humillación y segundo, requiere valor, coraje para poder decir: sí, yo soy un pecador y necesito de arrepentimiento de los cielos. Según ellos, guardaban la ley, los ancianos del pueblo, ejemplo. Ellos no podían hacer un ejemplo de humillación, ellos ya tenían la santidad total, porque iban a arrepentirse. Señor, líbranos, que cada uno de nosotros tengamos ese concepto de sí mismos, que ya no necesitamos más de Dios, todo lo contrario. Cuando más se avanza en el camino de Dios, más percibimos que necesitamos más de su camino. Solo los sabios y maduros, que crecen un poco más y ven más la grandeza de Dios, ven más su pequeñez. Pero aquellos que no lo pueden ver, porque están pensando que son algo, así eran estos. Y dice: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, solo en pensamiento: si decimos del cielo, o sea, ellos podían dar cualquiera de las dos respuestas, pero de ninguna de ellas ellos estaban seguros. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Escuchen esto, es muy importante. Pues si Dios se está moviendo allí, ¿por qué no creemos? Si es del cielo algo, ¿por qué no rendirnos? Entonces, ¿por qué no creíste? Y
y esa es la respuesta de ellos. Y si dijéremos, muy astutos, de los hombres, tememos al pueblo. Entonces ellos mismos están confesando que el propio pueblo sí había dado testimonio que era de los cielos. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta, un enviado de Dios. Y respondiendo a Jesús, le dijeron, no sabemos, maestro. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y los dejó con la curiosidad de saber con qué autoridad y sumisión, si era de los hombres o era de Dios. Igualmente el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, escuchen. Debido a que esos líderes religiosos, esos principales sacerdotes y ancianos del pueblo, no aceptaron el ministerio de Juan el Bautista, que era un ministerio de arrepentimiento para preparar el camino del Señor, ellos no se prepararon y no recibieron a Jesús. ¿Entienden? Ellos no lo aceptaron como el enviado de Dios, todo lo contrario. Lo terminarán matando porque lo consideraran un impostor y un blasfemio. ¿Mas saben por qué ellos actuaron de esa manera? Porque ellos no estuvieron dispuestos a aceptar lo que Dios había enviado. No prepararon sus corazones, porque el ministerio de Juan el Bautista es exactamente eso. Dios envió a Juan para preparar el camino del Señor, mas para prepararlo con tractores, con Caterpillar, aquellas máquinas poderosas para hacer una calzada preciosa y asfaltada, porque ahí viene el Mesías. Preparar el camino del Señor con un corazón en el corazón. ¿Saben cómo se prepara el camino del Señor? ¿Alguien tiene la respuesta? Lo hemos dicho muchas veces. A través del arrepentimiento. El arrepentimiento no debe ser únicamente solo la primera vez que yo me arrepentí de mis pecados y reconocí que necesitaba de Jesús como mi Salvador. Porque todo el tiempo seguimos pecando y ofendiendo y diciendo cosas equivocadas. Entonces yo necesito mantenerme en el espíritu de arrepentimiento, reconociendo mi necesidad de Dios. Vamos al libro de Isaías y veamos aquí el ministerio de Juan el Bautista revelado por Dios. Hablando obviamente de Juan el Bautista. Por eso es que él es más que profeta, como Jesús dijo. ¿Por qué? Porque se da testimonio de él en las Escrituras. Muchos pueden ser profetas, pero ese, Juan, ya estaba registrado aquí que vendría. Más que profeta. Mayor que cualquier hombre nacido de mujer. Bueno, veamos ahí juntos en Isaías 40. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, y el ministerio de Juan comienza aquí en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, ¿cuál era la voz? Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿Dónde es la soledad? La soledad, ¿dónde queda? Sinónimo de soledad, ¿qué es? Desierto, lo estéril. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, porque para preparar camino, todo valle necesita ser levantado. Las debilidades del ser humano, sus frustraciones, todo tipo de depresión, necesita ser levantado. Personas deprimidas difícilmente superan esos problemas. Entonces necesitan ser levantados. Y todo monte, dice, bájese, y todo collado. Es lógico. Los valles necesitan ser levantados y los montes necesitan ser bajados o derribados.
eso significa, ¿qué significan los montes? ¿De qué nos hablan ellos? Si las depresiones, los valles representan nuestras debilidades y flaquezas o frustraciones, y también literalmente un valle es una depresión, imaginen los montes, el orgullo humano. ¿Y quién va a poderse encontrar con el Señor con orgullo? En la iglesia nadie se encuentra con el Señor con orgullo. Si alguien está pensando que es más que alguien más aquí, para preparar el camino del Señor es necesario humillarnos y colocarnos como la alfombra del Señor. Y entonces dice aquí, y que lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, Cristo, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dios le dice, clama. Y alguien dice, ¿qué tengo que decir? Juan el Bautista. ¿Cuál es mi mensaje, Señor? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, cae la flor, soplando en ella el Espíritu del Señor. En verdad, el pueblo es hierba. O sea, Juan el Bautista preparó el camino del Señor, los corazones, para que cada corazón reconociera que necesita con urgencia tomar una decisión en su vida. No puede continuar diciendo, más adelante, cuando yo sea viejo y ya esté jubilado, entonces voy a buscar a Dios. Yo necesito buscar a Dios inmediatamente cuando yo soy tocado por Él. Si Él me está tocando, si Él está compungiendo mi corazón, si está haciendo sentirme mi necesidad, es el momento cuando yo necesito responder. Y no ser obstinado y seguir duro de corazón. Porque yo estaré recalcitrando en contra del Señor, contra los aguijones. En Marcos capítulo 1, verso 1, dice que comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento en el desierto, literalmente en el desierto, en la soledad, porque ese ambiente era una figura natural de lo que está viviendo ahora el pueblo del Señor. Vivirán todos en un desierto si no aceptan la vida del Señor, de aquel que trae las aguas verdaderas, de aquel que hará de ustedes un manantial, un terreno verde, que es lo que necesitamos con urgencia. Amén. Entonces Juan bautizaba en el desierto, pero ahora consideremos unas palabras aquí en Lucas capítulo 7, vamos juntos. Es de mucha importancia lo que estamos viendo. Lucas capítulo 7, versículo 24. Del 23 para atrás, Juan envía a 2 de sus discípulos para preguntar si Jesús era el que debían esperar o no. O sea, Juan manifestó ciertas dudas y el Señor comprendió a Juan. Él estaba preso, era un momento muy difícil. Que esas dudas se levantaran era hasta cierto punto lógico. Pero después de que esos mensajeros se fueron y le llevaron un mensaje codificado a Juan, que él iría a entender en la cadena, en la cárcel, porque el Señor le mostró lo que en el libro de Isaías dice, que se manifestaría la gloria de Dios. Entonces, comienza a hablar de Juan en el verso 24. Vean conmigo, por favor. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Increíble cómo está hablando esto a pesar de lo que Juan mandó a preguntar. Él está haciendo también una caña avalada por el viento. ¿Pero qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas.
aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites y en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi ángel, mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Isaías, capítulo 40, verso 3. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y ese menor es Jesús. ¿Por qué? Porque él de todos fue el que se humilló. Dice, si tú quieres ser el mayor en el reino de Dios, sé el siervo de todos. No está hablando de menor de creyentes, de menor de los creyentes mayor que Juan el Bautista. No está diciendo eso. Pero luego dice, versículo 29, y todo el pueblo, lean conmigo, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Notaron algo impresionante ahí en ese verso 29? Después del testimonio que Jesús da de Juan, dice aquí que el pueblo y los publicanos, ¿quiénes eran ellos? Desde el punto de vista judío en aquella época, una raza de pecadores, traidores, amigos de los romanos, porque eran los instrumentos para quitarles los impuestos, traidores, ladrones. Ellos llamaban a los publicanos hijos del infierno, porque para ellos no tenían salvación. Pero Leví, el publicano, alcanzó salvación y llegó a ser uno de los apóstoles del Señor. ¡Qué misericordia! Pero cuando Jesús explica el bautismo de Juan, mostrando que él vino enviado del cielo y que su ministerio era del cielo, entonces todo el pueblo y los publicanos, dice, que se bautizaron en el bautismo de Juan. Ahora, vean la frase importante aquí. Justificaron a Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a justificar a Dios? ¿Cómo es eso? Él nos justifica por la fe. Pero ahí dice, justificaron a Dios. Pero recuerden lo que el Señor le dijo a Juan el Bautista cuando él no quería bautizarlo. Deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando Juan bautizó a Jesús, él justificó a Dios. Ahora, entendamos qué es lo que eso significa. Justificar a Dios es reconocer que todo lo que Él da a los hombres es para el bien de ellos. Por eso, después de oír las palabras de Jesús sobre la revelación de Juan y su ministerio, el pueblo y los publicanos no dudaron por más tiempo. Ellos se bautizaron en el bautismo de Juan, porque ellos comprendieron. Y ellos no querían ser de aquellos que rechazaran los caminos de Dios. Entonces se bautizaron. Además, se bautizaron porque entendieron el propósito divino abiertamente, porque manifestaron un corazón sensible al arrepentimiento. Cuando ellos entendieron y se bautizaron en el bautismo de Juan. Amén. Por último, y aquí voy a terminar. Entonces, ¿qué del bautismo de Jesús? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que aún Juan estaba bautizando y Jesús comenzó a bautizar. ¿Sí, no es cierto? Además, hubo una noticia diciendo que llegó diciendo, ahora Jesús está bautizando más discípulos que Juan el Bautista. Aún Juan estaba en su ministerio. Y ahí es donde él dice, no, es necesario que él crezca y yo disminuya. Pero
¿por qué no continuar con el bautismo de Juan? ¿Por qué no permitir que Juan continuara con su bautismo? ¿Por qué ahora Jesús tiene que decir, ahora tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús? Es necesario entender eso, la diferencia. Es necesario entender que se inició un bautismo diferente. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan, el bautismo cristiano, no es el bautismo de arrepentimiento. ¿Entiendan? El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. Por eso es que hablamos. Cuando alguien ya se bautizando en las aguas es porque ya pasó el bautismo de Juan, o sea, ya se arrepintió. ¿Están entendiendo? Y ya pasó en el bautismo de arrepentimiento, pero ahora él necesita por el bautismo en las aguas, en el bautismo de Jesús, para identificarse con la obra de Jesucristo. Eso es otra cosa diferente. Por eso es que ese bautismo comenzó a ser utilizado por los apóstoles sin ningún temor de que Juan estuviera incomodado. Y es más, él no se incomodó porque entendió exactamente que así debía hacerse. Mas, ¿por qué Jesús comenzó a bautizar? A pesar de que Juan bautizaba todavía. ¿Ya hablamos? Porque el bautismo de Juan es de arrepentimiento y el bautismo de Jesús es un paso de obediencia después del arrepentimiento y una identificación con el pueblo de Dios, con Dios. Además, el bautismo de Jesús en las aguas es un sepultamiento. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo, él deja claro esto para los romanos y dice, de suerte que fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Hermanas y hermanos que ya se bautizaron en las aguas, nuestro bautismo significa un sepultamiento. Y aún algunos no están conscientes de eso y quieren continuar vivos, fuera de la tumba. Pero si tú quieres seguir al Señor, tienes que estar consciente que estás en una tumba. ¿Qué significa? Muerto para este mundo, mas vivo para Dios. Por eso es que la inmersión es un sepultamiento pleno y representa la resurrección, el levantar para una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos. Y eso que nuestros hermanos que se bautizan, de suerte que fuimos sepultados por Él, por el bautismo de la muerte. ¿Para qué? Estoy leyendo en Romanos 6. ¿Para qué? Como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué precioso! O sea, además de garantizarnos una vida eterna, participación en la primera resurrección, también nos está garantizando una vida nueva allá, ahora, en esta tierra, después del bautismo. O sea, algo nos está diciendo que Él va a comenzar a derramar más de su presencia. El bautismo de Cristo es también la circuncisión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la circuncisión era la clave para poder tomar la Pascua. Hasta el día de hoy, si ustedes quieren ser aceptos como judíos, hasta el día de hoy no hay ningún problema. ¿Saben cuál es la clave? Deben ser circuncidados. Si no están circuncidados los hombres, porque no puede ser judío siendo incircunciso. La circuncisión fue la señal que Dios le dio al pueblo de Israel para hacer su alianza. Hasta el día de hoy que usted va a Israel y quiere ser israelita, le van a preguntar, ¿usted es circuncidado? Entonces, tiene que pasar por ese rito de circuncisión, por una cirugía para ser aceptado. Porque significa quitar la carne. En Cristo Jesús no era necesaria la circuncisión física. Por eso es que vemos a Pedro y a Pablo luchando, discutiendo para no obligar a los gentiles a circuncidarse. O el corte. ¿Por qué? Porque la circuncisión de Cristo el bautismo de Cristo es nuestra circuncisión. Otra razón por la cual cumplir la justicia de Dios es que cuando somos bautizados estamos siendo circuncidados juntamente con Él, como dice Colosenses. Entonces, bendito el Señor por ese plan divino.
Un ejemplar del libro de los Hechos cayó en las manos de unos coreanos. Uno de ellos comenzó a leer, a comerse el libro de los Hechos. Y él fue tanta la bendición y tan impresionado que vio ahí en el libro de los Hechos que había un rito, el bautismo en aguas. Y él vio que los que creían en el Señor Jesús eran bautizados. Pero escuchen, esos coreanos nunca habían tenido un pastor. Llegó en sus manos ese ejemplar del libro de los Hechos y ellos comenzaron a leerlo. Entonces comenzaron a pedir ayuda, pidieron ayuda a otro país cristiano para que les enviaran misioneros a ellos. Pero esos misioneros no pudieron ir a predicarles. Pero lo que hicieron fue enviarles muchos ejemplares del Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos lo recibieron, estos surcoreanos, comenzaron a estudiar juntos. Sin lideranza, sin ninguna ayuda, comenzaron a estudiar el Nuevo Testamento. Y ahí se percibieron que era importante el bautismo en aguas. Y entonces ellos mismos comenzaron a bautizarse en las aguas, cuando ellos vieron la necesidad. ¿Y saben qué hicieron? Ellos entendieron correctamente y todos se sumergían debajo del agua. No por aspersión, sino sumergidos por inmersión. Y ellos comenzaron a ser bautizados. Oh, qué importante es el bautismo. Y para que vean la importancia que Dios da al bautismo, terminemos en Hechos, capítulo 10. Y aquí vamos a concluir. Aquí está registrada la conversión de Cornelio, su familia y sus amigos más íntimos. En el versículo 34 comienza el discurso de Pedro hasta el verso 43. Ustedes pueden leer en el 34 que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, comenzó a predicar. Pero del verso 34 al 43 fue el único mensaje de Pedro hablando de Jesús y lo que él vino a hacer. Estos pocos versículos es un resumen del ministerio y de la misión de Cristo a esta tierra. Y él termina hablando así. Recuerden que cuando Cornelio tuvo la visión, el ángel del Señor le dijo: manda llamar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está hospedado en la casa de Simón Curtidor. Él te dirá lo que debes hacer. Entonces llega Pedro y él no sabe qué predicar, pero el Espíritu Santo que está en él sí sabe y hace una condensación del mensaje del ministerio del Señor Jesús, comenzando desde la Galilea, y predica, y un mensaje simple. Y cuando él está en el versículo 43, lean conmigo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, eso incluye judíos y gentiles, recibirán, ¿qué cosa? Oh, qué maravilla. El perdón de pecados por su nombre. Vean por favor esto, escuchen. Dice ahí la escritura que Pedro tuvo que parar su mensaje. ¿Por qué? Alguien interrumpió su mensaje incómodamente. Vean, por favor, escuchen. No fueran los oyentes que interrumpieron el mensaje de Pedro, porque todos estaban atentos oyéndolo. Mas ese corto y simple mensaje fue el Espíritu Santo que interrumpió el mensaje de Pedro. ¿Por qué?
Porque en ese instante, dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué maravilloso! Señor, líbranos de la dureza del corazón que tenemos. Porque a veces el Señor se está moviendo y las personas no reciben la bendición por la dureza del corazón. Pero qué testimonio. Todos los que estaban allí, cuando oyeron el mensaje de Pedro, escuchen lo que sucedió. Y esta es la razón de por qué el Espíritu Santo no entra en una vida impura, entra en una vida perdonada. Si una vida no ha sido purificada, no entra el Espíritu. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo entró sobre ellos, cayó sobre ellos, ya habían creído en Jesús y ya se habían arrepentido. En el mover del discurso, ellos creyeran en sus corazones. Y ellos dijeron, creemos que Él murió para el perdón de nuestros pecados. Y estamos agradecidos por el perdón. Y cuando eso estaba sucediendo, todos, el Espíritu Santo confirmó su conversión. Y diciendo Pedro estas cosas, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, hermanos judíos, circuncidados, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sobre los gentiles. Ellos pensaban que eso era para ellos. Pero ahora ven que el Espíritu Santo tomó la decisión arbitraria. No hay decisión arbitraria, no. Estaba cumpliéndose el proceso para la salvación. La palabra de Dios, la fe viene por el oír de la palabra. Ellos creyeron en el nombre del Señor Jesús y sus pecados fueran perdonados y sucedió eso. Y ahora el testimonio divino del Espíritu Santo cayendo sobre cada uno de ellos. Y dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Imagínense lo que estaba sucediendo. Y magnificaban a Dios. Ellos no querían interrumpir a Pedro. El Espíritu Santo, que con su manifestación soberana, como Dios que es, manifestó su gloria en aquellos gentiles. Y oiga lo que ahora Pedro dice y lo que él hace. Versículo 47. Entonces respondió. ¿Por qué dice respondió si nadie le preguntó nada? Pero dice, respondió Pedro, porque ahora él va a explicar qué fue lo que sucedió con eso que todos ellos experimentaron. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso, ni yo, puede acaso alguno impedir el agua? Recuerda que primero es el bautismo en aguas, el arrepentimiento, después el bautismo en agua, después el Espíritu Santo, el orden. En Hechos 2:38 ese es el orden. Pero ahora aquí esa orden fue invertida. Porque el Espíritu Santo se invirtió solo en un paso. En que se adelantó al paso del bautismo en aguas. Porque el bautismo de arrepentimiento era indispensable para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces ahora Pedro está diciendo, ¿habrá alguien que pueda impedir que estos sean bautizados en aguas? Que también recibieron el Espíritu Santo también como nosotros. El testimonio para Pedro, que esas personas ya eran salvas, eran las manifestaciones de las lenguas que eran las mismas manifestaciones que ellos experimentaron en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Y dicen los hermanos de la circuncisión, también, dando por hecho que era lo mismo, también sobre ellos vino el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, les dice Pedro a los judíos, la promesa es para ustedes y vuestros hijos y para todos aquellos que crean. Entonces dice en el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Entonces, él pasó algunos días predicando más la palabra, sin duda entrando más en detalles de lo que había sucedido con Jesús y de lo que iba a suceder con ellos. El Espíritu Santo mandó a llamar para que Cornelio se arrepintiera, se convirtiera, su familia y sus amigos. Pero noten, hubo una convicción. La Escritura dice que, hablando de ser temiente a Dios, no habla de ser temiente a cualquier Dios, temeroso a cualquier Dios. No, está hablando de ser temeroso al Dios de Israel. En la Escritura, cuando dice temeroso a de Dios, no es a cualquier Dios, es al único Dios que existe. Entonces, los judíos decían, ese es temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque en él ya había aceptado la religión judía. Él hasta oraba en los horarios judíos. Él ya había abrazado el judaísmo. Por eso es que ese Dios le dijo lo que tenía que hacer para conocer al Salvador de su alma. Amén. Señor, muchas gracias esta mañana. Haz, Señor, que en nuestros corazones tu Espíritu Santo confirme en nosotros tu carácter, tu presencia. Señor, que confirme que somos hijos, porque nadie puede ser llamado hijo si no tiene la presencia del Espíritu del Hijo. Y nadie puede llamar a Jesús anatema por el Espíritu. No pueden salir blasfemias de un corazón que ha sido transformado y lleno de la presencia del Señor. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta mañana nuestras vidas se llenen de tu palabra. Señor, líbranos de amarguras, de pensamientos contrarios, de obstinación. Líbranos de ser como aquellos principales de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, suficientes y autosuficientes. Oh, que aprendamos a humillarnos y a recibir los caminos del Señor y a justificar a Dios, como lo hizo el pueblo y los publicanos. Dios es justo. Todo lo que Él hace es muy bueno para nosotros. Señor, danos una sensibilidad para responder a ese toque. Amén. É minha vida, Jesus, pois Ele agora em mim está. É minha vida, Jesus, e sua morada é meu coração. Eu cantarei com gozo a meu Senhor e o louvarei com toda gratidão, porque Ele tem me amado sempre e como prova ao Filho